buenas noches, buenas tardes o buenos días, porque dependerá el momento en el día o la noche que ustedes nos puedan ver. Pero hoy nuevamente estamos reunidos una noche con cultura, una alianza entre el Taller de Investigación Histórica Juan David Hernández y la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, en este momento presidida por la profesora Carmen Rosado, la cual le envía un saludo a todos los presentes. Esta noche es una noche muy especial, ya que tenemos a una cineasta y promotora cultural, Caridad Sorondo Flores, que ella fue jerezana, egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con estudios literarios. También formó parte de la Fundación Ortega Set, luego de culminar el programa continuo en España por un año, cursando estudios en la Universidad Complutense. Luego viajó por Europa, la que fortaleció sus visiones al crear nuevas vivencias, y ha sido reconocida por el gobierno español junto a la poeta Elsa Tío y la profesora universitaria y escritora especialista en literatura mística, Luce López Baral, en un evento en Casa España, en el Viejo San Juan, por la defensa del idioma. Insistió que la nueva generación respalde a los escritores. Entre los premios que ella ha recibido, destacamos el Premio Internacional sobre Puerto Rico José Ramón Piñero León. Esta noche la tenemos porque esta ha sido la Semana de la Lengua y también el Día del Libro. Y qué mejor hablar con alguien que ha defendido nuestro idioma y que ama los libros y los ha llevado hasta la pantalla, como ha sido, ¿verdad?, en el Canal 6 cuando ya producía En la Punta de la Lengua. Pero tengo también el placer de estar acompañada por el profesor doctor Félix Cruz Jusino, que sabemos que es también un gestor cultural, historiador y otras muchas profesiones que a su haber ha cultivado en su vida. Así que, Félix, vamos a empezar a conversar con Caridad. ¿Qué te parece? Definitivamente, para mí es un verdadero honor tener una conversación con Caridad y con Aida en esta noche, principalmente porque estamos celebrando nuestro idioma, estamos celebrando el español, el idioma en el cual amamos y en el cual nuestra mamá nos dio nuestro primer muestra de afecto. Caridad, vamos a comenzar a hablar sobre tu experiencia en la Punta de la Lengua. ¿Qué significó para ti producir este programa? Buenas noches, gracias por la invitación. Estoy profundamente emocionada de poder conversar con ustedes sobre este proyecto tan extraordinario que nosotros realizamos por más de 15 años en el Canal 6, la serie televisiva En la Punta de la Lengua. Yo quería contar un poquito cómo surge la idea de hacer esta serie documental. Yo conocí al escritor Antonio Escármeta, que tenía un programa en Chile que se llamaba El Show de los Libros, en la Feria de Guadalajara en el 98. Ese año se le dedicaba a la Feria de Guadalajara a Puerto Rico como país invitado. Y entonces, bueno, de ahí surge una conversación. Yo era la representante de Olga Noya, también he sido agente literario, y conversando con Antonio Escármeta, Olga Noya, estaba Ana Lidia Vega también, un grupo de escritores nuestros, surge la idea y dice Antonio Escármeta que por qué no se le hace un programa dedicado al idioma, a la literatura, a la música, a la cultura en general de Puerto Rico para transmitirlo en Televisión Nacional de Chile y Discovery Channel Latinoamérica, porque habían hecho una coproducción. Yo en ese momento no tenía experiencia como productora televisiva, yo soy educadora y en ese momento era la agente literaria de Olga Noya y estaba haciendo pues múltiples cosas. Así las cosas que él me propone, y Olga Noya también me dice, Cari, ¿por qué no lo haces tú? Yo vine a Puerto Rico, me reuní con muchos productores y todos me dijeron que no les interesaba hacer un programa sobre libros y literatura. Bueno, ahí es cuando entran pues los amigos, la conversación, la complicidad. Conozco al profesor José Fonseca de la Universidad Sagrado Corazón, amigo mío de toda la vida, un gran profesor, y él me dice, pues vamos a montar una compañía, vamos a hacerlo, hazlo tú. Y Olga Noya también me dijo, ¿por qué no lo haces tú, Cari? Y Olga Noya tenía la experiencia de hacer también unos programas de entrevistas en la UMED de escritores y me dijo, vamos a hacerlo. Bueno, pues nada, todo ese complot maravilloso en la casa de Olga Noya, montamos la compañía y entonces decidimos producir el primer episodio, que fue el primero que se transmitió en Discovery Channel, dedicado a la literatura puertorriqueña.
De ahí salieron muchísimos proyectos, desde que se invitara a don Rafael Tufiño, nuestro gran pintor, para hacer una muestra retrospectiva en el Museo Nacional de Chile. De ahí salieron muchas invitaciones y muchas experiencias maravillosas para nuestros escritores que le dieron visibilidad y que fueron invitados a todos estos países. Cuando entonces hicimos esa experiencia, la acogida fue maravillosa. Decidimos entonces crear un programa televisivo dedicado a nuestra literatura y a la literatura en general, y de ahí que surge hacer el programa titulado En la punta de la lengua, que el nombre lo sacamos, nos lo regaló don Salvador Tío también, un gran defensor y amante de la lengua puertorriqueña y del idioma español, que tenía un artículo que se llamaba así, En la punta de la lengua, que todos los puertorriqueños tenemos un discurso en la punta de la lengua. Y en la punta de la lengua debemos, y yo decía, y me dijo Elsa Tío, mi amiga y cómplice también, ¿por qué no lo titulamos de esa manera, no? En la punta de la lengua. Así que bueno, surgió en el 98 y comenzamos a trabajar en la punta de la lengua en el 2001, en el Canal 6, cuando la presidenta era Linda Hernández. Fue una experiencia maravillosa. Estuvimos hasta el 2016, 2017. Estuvimos produciendo la serie, grabamos en Nueva York, grabamos en México, grabamos en Santo Domingo, grabamos en Argentina, grabamos en Chile. En la diáspora hicimos una serie de 5 o 6 episodios dedicados a la diáspora puertorriqueña, nuestra diáspora. Los otros que son nosotros, como lo llamamos en esa serie. Y bueno, de eso surge también hacer, porque cuando yo estudié en España, yo hice la ruta del Quijote, ¿no? El camino del Quijote. Visitamos los lugares emblemáticos que ocurren dentro de la novela, y una de esas mañanas desayunando con Rafael Tufiño en la Bombonera me dice, Cari, yo quisiera como que caminar por la Mancha y encontrarme con el Quijote alguna vez. Y en ese momento yo recordé que yo había hecho una promesa en España cuando estudiaba, porque cuando llegamos a los molinos de viento en Alcalá de Henares, en Alcalá de Henares había molinos, y toda Latinoamérica tenía un molino con su nombre menos Puerto Rico. Estaba Santo Domingo, Cuba, pero Puerto Rico no existía. Y yo en ese momento, estudiante, apasionada, dije, bueno, yo voy a venir con la bandera de Puerto Rico a España a montar mi molino de viento con nuestra bandera y con lo que somos. Y de ahí es que surge la idea de hacer la ruta del Quijote. Sé que no me ibas a preguntar eso después, Félix, pero lo adelanté. Muy bien, tranquila. Porque una cosa me fue enlazando con la otra, ¿no? Y entonces cuando decidimos hacer la ruta del Quijote, coincidía en el 2005, se celebraban los 400 años de la publicación de la primera edición de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y yo entonces empiezo a trabajar la preproducción. Visité España en el 2002, me reuní con Carlos Fuentes, con Arturo Pérez Reverte, que es un gran amigo de Puerto Rico también. Vino a Puerto Rico a presentar su novela del Capitán a la Triste. Ahí lo conocí, pues yo trabajaba también en Santillana escribiendo libros de textos, así que bueno, conocía, tenía mucha relación con los escritores. Y cuando le dije que quería hacer esta ruta, me dice, pues yo te voy a ayudar. Y entonces, entre Arturo Pérez Reverte, Saltiera la Triste, el editor también de Alfaguara de México, que a él fue quien le presenté la novela de Olga Noya, que la presentamos allá, se publica en México en el 1998 y se llamaba El Castillo de la Memoria. Porque a mí me encanta también la historia, soy una apasionada de la historia. Sin historia no hay futuro, yo estoy convencida de eso. Así las cosas, se da esta cofradía maravillosa entre todos estos escritores: Carlos Fuentes, José Saramago, Arturo Pérez Reverte y Antonio Escármeta, que yo conocía porque él fue el que me invitó a que hiciéramos el programa para Discovery Channel Latinoamérica y Televisión Nacional de Chile. Y entonces de Puerto Rico, yo dije, bueno, pues son 4 hombres, necesitamos una mujer. Así que invitamos a nuestra queridísima Luce López Varal, que les tengo que confesar que Carlos Fuentes decía, estamos ante una eminencia. Así que vamos a ver si podemos estar a la altura de la eminencia que es Luce López Varal. O sea, él le tenía un amor, una devoción muy grande, así que
Nada, ha sido una de las experiencias, yo te diría, más importantes desde este punto de vista de toda la dimensión que significó hacer una serie desde Puerto Rico, desde una producción puertorriqueña con escritores puertorriqueños, técnicos puertorriqueños, artistas puertorriqueños. Antonio Martorell estuvo conmigo dibujando los lugares emblemáticos de la novela y dibujando a los escritores, haciéndole dibujos apalabrados, desde sus palabras le hacía los dibujos. Así que fue una serie, yo te diría que muy importante, ha tenido, pues recibió muchísimos premios, reconocimientos, y lo más importante es que cuando lo presentamos en las escuelas, universidades, es un acercamiento muy comunicativo, muy interesante, muy lúdico, con los estudiantes, ¿no? Para que se acerquen a la novela de El Gran Quijote de la Mancha. Nosotros hicimos una convocatoria en Puerto Rico y el premio para el estudiante que recibiera, que ganara, ¿no? Tenía que escribir un artículo, un ensayo sobre cada uno de los temas que nosotros íbamos a trabajar, que era el tema de la razón de la locura, que la trabaja Saramago, la incertidumbre en el Quijote, el amor, el erotismo, los viajes, bueno, los diferentes temas que trabajamos en la serie. Hicimos un concurso de ensayos y el premio que se le daba al estudiante que ganara era que iba a viajar con nosotros a España a hacer la ruta del Quijote también. Y el niño que ganó, un niño de Yauco que nunca había viajado en su vida, pues su mamá fue casi en secreto que manda el ensayo, y cuando el nene recibió la noticia que había ganado el premio, ese día él cumplía 18 años. Y fue para él un gran regalo, y la experiencia para él ir con nosotros a España también le cambió la vida. Terminó estudiando literatura, hizo un doctorado en literatura. Le consiguió una beca en España y estuvo también estudiando en Toledo, porque el director de Mario Pauletti, que también nos recibió y también lo entrevistamos en Toledo, lo entrevistó y le hizo una entrevista extraordinaria y le hizo que escribiera un ensayo y le otorgó una beca para estudiar, y estuvo un año estudiando en España. Así que surgieron tantas cosas importantes para tantas personas. Así que por eso le tengo un gran amor a la serie de La Ruta del Quijote. Y yo hablo mucho, me tienen que interrumpir, por favor. Es que es un placer escucharte, así que no hay necesidad de interrumpirte. Pero quiero preguntarte, La Punta de la Lengua tuvo 17 temporadas y hay 3 preguntas claves. ¿Cuál consideras fue la mejor temporada para ti? ¿Y cuál fue el programa más significativo para ti? ¿Cuál es el legado de La Punta de la Lengua para Puerto Rico? Bueno, ¿puedo escoger alguna de esas preguntas? Son todas las que las tengo que contestar. Son las 3 y puedes hablar todo lo que tú quieras. Mira, es bien difícil, Félix y Aida, decir cuál fue la temporada más importante o más significativa. Yo sí te puedo decir que nuestro primer premio Emmy fue sobre las escritoras puertorriqueñas del siglo XIX. Un programa que yo aprendí muchísimo. El guionista fue Roberto Ramos Perea, mi querido vikingo. Y el director fue Gilo Rivera. Y ese documental que hicimos de estas escritoras nuestras del siglo XIX, que yo no conocía, yo las estaba conociendo en ese momento, para mí fue fascinante. Entonces, cuando nos nominaron el premio Emmy, y yo estuve en los premios Emmy con Alfombra Roja, tú sabes, toda esta ceremonia, y cuando anuncian el premio, yo lloré. Wow. Ay, sí, me emocioné porque yo dije, un poco, o sea, esa visibilidad que le damos a las escritoras puertorriqueñas del siglo XIX que nadie conoce, que nadie las conoce, no están incluidas en nuestros currículos escolares, los jóvenes no los conocen. Pues para mí eso fue como una emoción que todavía recuerdo con mucho cariño. Después de eso nos ganamos 7 premios más y también fueron bien importantes, el de Lorca, el de los chinos en Puerto Rico, la Ruta del Quijote, bueno, pero ese primer premio y con este título de las escritoras puertorriqueñas del siglo XIX me parecía que era un poco reivindicar la historia y la vida de estas mujeres y su aportación a Puerto Rico. Así que por eso me emocioné tanto, pero te digo, cada premio y cada programa tiene su propio universo,
su propia energía vital, ¿no? Para contarnos algo, decirnos algo. Así que, Félix, esa pregunta es muy difícil. Pero te cuento que el de las escritoras puertorriqueñas del siglo XIX fue una experiencia extraordinaria. Estuvo la actriz Iris Martínez, hicimos recreaciones históricas, o sea, fue muy bonito hacerlo. Y después recibir ese reconocimiento, pues mucho más. Y más que nada por eso, porque la historia es una historia viva, una historia que le estamos devolviendo a nuestro país y en ese momento se lo estamos devolviendo a Latinoamérica y a Estados Unidos. Así que eso para mí tuvo una resonancia muy, muy importante. Todos los demás que vinieron también fueron muy importantes, pero ese primero, y por ese título te diría que ha sido uno de los, así que me ha conmovido mucho más, como mujer y como puertorriqueña, ¿no? Que eso. Y la historia de estas mujeres, cada una de ellas tiene una historia valiosísima. Se arriesgaron, se atrevieron, escribieron, cuestionaron, se liberaron. O sea que yo me sentía como mujer puertorriqueña reivindicada. Así que te diría que ese ha sido uno de los episodios para mí más conmovedor y más interesante, diría, porque la Ruta del Quijote pues recibió muchísimos premios y eso pues también valiosísimo, ¿no? Cuando vas a España, a recibir un premio sobre esta historia. Cuando vas a España también a recibir el premio sobre Luis Muñoz Marín y Pedro Albizu Campos, Una patria y dos caminos, que es una historia tan importante, donde se narra así como que todo el siglo XX y a mediados del siglo XXI de Puerto Rico, cuando figuras tan emblemáticas como esa. Así que yo te diría que cada historia que hemos trabajado, pues tiene su magia, tiene su valor, tiene su trascendencia sobre todo. Y cuando he tenido la oportunidad de trabajarlo, que me invitan a las universidades o a las escuelas con los estudiantes, más me conmueve la reacción de ellos. Bueno, les cuento que de las escritoras del siglo XIX, el editor era un muchacho jovencito quien estaba editando el programa y cuando conoció la figura de Lola Rodríguez de Tio, él estaba, bueno, cuando yo llego al otro día al salón de edición, bueno, Juan puede hablar de eso, había fotos de Lola Rodríguez de Tio por todo el salón de edición. Y yo dije, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hay tantas fotos de Lola. Y él decía, pero es que yo quiero que todo el mundo sepa quién es Lola Rodríguez de Tio, que todo el mundo conozca esta escritora. Pero qué historia es tan fascinante, ¿por qué la escuela no nos enseña esto? Y ahí es donde tú reconoces la importancia y trascendencia que tienen estas historias para nuestros jóvenes, para nuestro país, para nuestra gente. Lo mismo pasa cuando voy a la diáspora y han visto algún episodio de los que hemos presentado, la película de Inés que la transmitimos y la vieron allá. Tú te das cuenta, o sea, que el referente de país que tenemos es desde la lengua y de nuestra cultura. Nosotros no tenemos petróleo ni cobre, ¿qué tenemos? Nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro sentido de identidad y quiénes somos. ¡Qué maravilloso! Así que mira, esa pregunta, Félix, no te la voy a contestar, porque todos tienen algo maravilloso y yo sé que tienen su trascendencia para estas y futuras generaciones. Yo pienso que las has contestado, ¿verdad, Aida? Sí. Caridad, quería preguntarle, usted también ha trabajado como gestora cultural y ha trabajado en el mundo del cine. Me gustaría que nos comentara cómo usted ve en la actualidad el cine puertorriqueño desde su experiencia. Yo estoy emocionada. Hay muchos jóvenes cineastas a cuales conozco y a los cuales admiro. Están haciendo unas cosas impresionantes. Muchos están trabajando también con redescubrir la historia, o como decía don Fernando Pico, que hay que revisitar la historia, ¿no? Para entenderla y para reconocernos en ella. Cada etapa tiene una manera de reinterpretar su historia. Y ahora mismo yo te diría, tenemos a un Ari Maniel que está haciendo un trabajo extraordinario. Antes que cante el gallo, esa película que es maravillosa, hizo uno también sobre el problema de las personas que pierden la memoria y cómo es ese mundo interior de cuando se están dando esas etapas. Está también Karen Rossi, está Maite,
Es que son tantas, está Gisela, yo te diría que el mundo del cine, ese potencial tan grande que tiene el mundo del cine en Puerto Rico. Tito Román, el que hizo el de la película sobre Betances, que es una historia también maravillosa, cine documental. Son muchos, ahora mismo vi una que hizo Skid Fun, un amigo mío, Rémora, que estuvimos la semana pasada en el estreno, ahora están tirando para adelante. O sea, yo te diría que ahora mismo hay una efervescencia, esos 2 años que estuvimos encerrados por la pandemia, como que hizo resurgir muchas de esas historias que queremos contar todo el tiempo, contarnos, ¿no? Pues son historias que nos dicen a nosotros, ¿no? Nos vamos mirando en ese espejo todos. Así que yo te diría que ahora mismo hay un resurgir bien grande y que hay grandes cineastas ahí haciendo un trabajo extraordinario. A mí me gustaría que trabajaran un poquito más la historia, porque yo amo la historia, por eso la película documental de Inés María Mendoza, todos los episodios que he trabajado. Ahora estoy trabajando una serie de 3 episodios que posiblemente sea para Netflix, de una figura puertorriqueña muy importante como Román Valdoriotti de Castro, que estamos celebrando su bicentenario. Así que yo te diría que el mundo del cine, eso sí, que mi queja siempre es que le dan más créditos a los que vienen de afuera a hacer cine que a los que estamos aquí dentro tratando de hacerlo. Casi sin recursos, ¿no? Porque aquí la gente, si uno siempre existe, o sea, si yo te cuento el poco recurso con que tú ves maravillas hechas, porque hay tanto corazón y tanto amor y tantos deseos de hacer las cosas bien, es impresionante. Así que lo único que yo pediría es que el gobierno sea un poquito más justo y que los créditos que se le dan a las compañías norteamericanas y extranjeras, pues que a nosotros también nos den muchos más créditos para que podamos seguir contando nuestras historias. Así que si yo tenía local. Nuestras historias, esa historia local, o sea, que nos historia hicieron la última gira que cuenta la historia de Daniel Santos, han hecho tantas cosas, o sea, yo te diría, Aida, que yo estoy bien contenta. Aprovecha el centenario porque, ¿perdón? El centenario de Amílcar. Entonces quiero aprovechar que me lo está recordando a mi esposo, que está ahí conmigo, que estamos en el centenario del cineasta Amílcar Tirado, cumple 100 años. Y Amílcar estuvo trabajando en la Divetco, haciendo unas películas extraordinarias. La Voz de la Montaña, en el 1954, se ganó un premio en el Festival de Venecia. O sea, aquí hay el mundo del cine que comenzó en la década, bueno, tendría que decirte que empezó con Luis Llorén Torres y Nemesio Canales, que fundaron una compañía de cine en la década del 20. Mira si son unos locos divinos. Pero de ahí en adelante con la Divetco, Jack Delano, toda esta gente hicieron un trabajo documental extraordinario. Amílcar Tirado tiene más de 60 películas y los temas de las películas de Amílcar a mí me parecen conmovedores porque trabaja mucho la problemática social, las comunidades, sus realidades, la voz de la mujer, la voz del campesino, la casa propia. Son temas que responden a una realidad sociopolítica y económica de Puerto Rico y él lo aborda de una manera tan extraordinaria, con una sensibilidad, con una sutileza. Incluso muchos de los actores son la misma gente, es como el teatro italiano, ¿no? Que utilizaba mucho la gente de la calle, la gente propia que va cargando su historia. Así que yo te diría que el cine puertorriqueño siempre ha tenido una gran historia que contar. Estamos celebrando a don Amílcar Tirado y también más recientemente, que yo espero, esto fue hace como 3 o 4 años, se descubrió la primera película que se hizo en español en Hollywood, se hizo en Puerto Rico. Romance Tropical. Sí. El guión lo escribió Luis Pález Matos y lo grabó la gente de Guedes para Estados Unidos. O sea, la primera película de Hollywood en español se hizo en Puerto Rico en la década del 30, del 40. O sea que yo te diría que nosotros hemos tenido siempre una gran plataforma, una gran historia que contar, grandes escritores, grandes directores de fotografía, cineastas, luminotécnicos. Las películas de Estados Unidos que vienen a Puerto Rico están encantados con nuestros técnicos, cómo trabajan en la organización, la estructura. Bueno, si sigo hablando, a mí me decía Saramago que yo era la novia de Puerto Rico, porque yo siempre hablaba maravillas de Puerto Rico. Yo me siento orgullosa de ser puertorriqueña y de lo que hemos logrado y lo que somos, así que... No sé si siendo usted mujer, ¿has sentido en algún momento
que se le ponen trabas por el mero hecho de ser mujer en su trabajo de cultural, al igual con su trabajo como cineasta? ¿O encuentra igualdad en el camino del hombre y la mujer entre sus trabajos? No, bueno, es más retante. A la mujer nos retan más, nos exigen más, eso es cierto. Y te voy a contar una anécdota. Yo estuve en Cuba haciendo un documental sobre José Martí y la Bienal Poligráfica, que una de las personas que se le dedicaban era Martorell. Y entonces yo era la única mujer en el crew que estábamos, yo era la mujer y Martorell se reía porque todo el mundo pensaba, mi esposo es mi coproductor y estaba conmigo, pero se accidentó y no podía estar el primer día de grabación. Y mientras él estaba enyesando un brazo, no sé qué, pues yo llego al set y empezó a decir, ponme la cámara aquí, no sé qué, bla, bla, bla. Y los cubanos me miraron y me dijeron, nosotros aquí no tenemos mujeres directoras. Y apagaron las cámaras y todo. Y yo, entonces Martorell, que me conoce y yo lo adoro, dijo, bueno, cuando Caridad resuelve este problema, porque ella lo va a resolver, yo regreso. Y él se fue y me dejó con el crew, con el grupo de trabajo. Bueno, Aida, no te voy a repetir palabra por palabra lo que le dije. Claro. Pero le dije que ese discrimen contra la mujer era contrarrevolucionario para empezar. Porque una de las cosas que quería Fidel Castro, y bueno, le di una cátedra que no te imaginas. Y le hablé de Aide Santa María, que fue la fundadora de la Casa de América, le conté todo. Ellos me miraron así como que sonrieron y yo dije, ¿saben qué? Al final la que pagó soy yo, y eso los convenció. Así que todos pusimos las cámaras. Se cerró el caso. Y si hay alguna duda, yo soy la que pago además, así que me hacen el favor y prenden las cámaras. Y fue bien interesante porque en esa hicimos un documental también en los 50 años de la Casa de América y todos eran hombres, directores de programas y las demás eran subdirectoras. No había una sola mujer que dijera, Aida, para mí eso fue bien revelador. Yo quedé sorprendida. Porque si uno se lee la historia de la Revolución Cubana y sus propósitos y su visión, pues la mujer es una compañera, es una igual, tiene el mismo derecho, la misma posibilidad. Pero en la práctica no era así. Pero bueno, yo terminé amando a ese crew cubano y a toda esa gente. Hicieron un trabajo extraordinario. Así que bueno, me he encontrado con, sí, que te exigen mucho más, que te cuestionan más. Yo, por ejemplo, soy autodidacta en el mundo de la cinematografía y de la producción, porque yo lo que estudié fue literatura y español y todo, y educación. O sea, yo dije, quiero hacer cine, quiero hacer documentales, y fui aprendiendo en el camino, ¿no? Porque soy una gran lectora también, y he visto mucho cine, mucha televisión, mucho de todo, pero te cuestionan más, te exigen un poquito más, pero eso se va a acabar, eso se va a acabar. Eso no va a durar mucho porque de verdad que hay muchas jóvenes cineastas que tienen muchas historias que contar, tienen una gran trayectoria y tienen un sentido de perseverancia y de disciplina que yo estoy segura que eso se va a acabar, eso se va a acabar. Volviendo al tema que comenzamos, Caridad, y es un comentario y una pregunta sobre la temática del joven que te sirvió de director con el programa de las escritoras del siglo XIX, que desconocía a Lola Rodríguez de Dios. Y eso me hace cuestionar qué pasa que nuestras nuevas generaciones desconocen las aportaciones de nuestros grandes escritores, aún de nuestros próceres y de nuestros tanto hombres como mujeres, y sus valiosas contribuciones a la formación de la nación puertorriqueña. ¿Qué nos ha pasado? Y te lo digo yo, que me crié en una época, en un sistema educativo diferente, y cuando viví muchos años fuera de Puerto Rico, y cuando regreso a Puerto Rico me encuentro con una sociedad que desconoce cosas que para mí fueron fundamentales cuando existía la escuela en los años 60. Mira, yo tengo una maestría en currículo y enseñanza de la UPI, y aquí hay un problema en los currículos, en los programas de español, en los programas de historia. Aquí no está nuestra historia documentada. Nuestros escritores ahora mismo, yo estoy colaborando con la revisión curricular y yo digo, ¿pero qué está pasando? Porque déjame decirte, cada vez que yo presento un documental,
ya sea de Luis Muñoz Marín, Pedro Albizu Campos, de Valdoriotti, de Luis Muñoz Rivera. Entonces, los jóvenes les encanta. Me hacen 20,000 preguntas después que termine el programa, están curiosos. Me acuerdo que un niño me dijo una vez, es que los negros no han hecho nada en Puerto Rico, por eso no hay ningún negro importante, imagínate. Wow. No, espérate, te voy a hacer una historia. Nosotros hicimos un programa sobre los escritores negros de puertorriqueños del siglo XIX. Lo escribió Roberto Ramos Perea también. Eleuterio Der, que todos estos grandes escritores, Eleuterio Der, que fue el primer traductor de Molière al español. O sea, nosotros tenemos un siglo XIX culto, tú lo sabes, Félix. Sí. O sea, había un siglo XIX culto, de una cultura impresionante. Y yo le dije, no, te voy a contar varias historias. Entonces nosotros hicimos el de la herencia africana con don Ricardo Alegría, que ese programa quedó extraordinario también, lo usan en la UNAM, en diferentes sitios. Hicimos de las escritoras negras del siglo XIX, hicimos la otra cara de la raza, y entonces yo los llevo y los presento. Entonces la gente se queda, oh, wow. ¿Y de dónde tú sacaste esa historia? Me dijo un nene una vez. Y yo, de los libros, porque la historia está ahí. Incluso cuando hicimos el programa sobre Nemesio Canales, yo me metí al residencial de Nemesio Canales y yo le preguntaba a la gente, ¿quién fue Nemesio Canales? Nadie sabía. Un muchacho me dijo, un tecato. Y yo adoro a Nemesio Canales. Yo he hecho varias monografías sobre Nemesio Canales, comparándolo con Soren Kierkegaard, los escritores portugueses, porque a mí me encanta. Bueno, hicimos ahí el programa, contamos una historia maravillosa con la misma gente de Nemesio Canales, que se enteraron que era abogado, todo es lo que era, humorista, todo. Lo amaron, presentamos el programa en el residencial y a ellos les encantó. Y la escultura estaba maltratada, la arreglaron, no sé qué, bla, 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 y ahora nadie podía tocar la escultura de Nemesio Canales, porque era un abogado, porque hizo esto, porque defendió a la mujer, porque legisló tal cosa. Félix, no conocen la historia. Ese es el problema. Que no sé qué pasa con el currículum. Caridad, ¿cuál cree usted, ahora que usted está trabajando o colaborando con la reforma curricular, cuál cree usted que es el problema? ¿Faltan elementos en nuestro currículo? ¿Falta amor de nuestros estudiantes y nuestros maestros? ¿O desde su opinión, qué usted cree que es lo que nos falta? Yo te diría que yo siempre pienso en responsabilidad, y son responsabilidades compartidas, porque yo creo que hay que hacer currículos que sean interesantes, pertinentes para los estudiantes y darle a los maestros los recursos necesarios para que ellos lo puedan trabajar en el salón de clase. Porque muchas veces, que es una crítica que he hecho en este momento, que he estado colaborando y también cuando trabajé en Santillana escribiendo libros de texto, yo le dije, ¿qué recursos le estamos dando al maestro para que lo pueda llevar de manera interesante, importante a los estudiantes? O sea, es que son muchos elementos, ¿no?, que hay que trabajar para que el maestro, porque yo conozco muchos maestros de historia de escuela pública que son extraordinarios y nunca han tenido un libro de texto en sus manos. El Departamento de Educación no le provee nada. Tienen ellos que buscar de aquí, de allá. O sea, son muchos escollos en el camino, pero una vez esas cosas, y con todo y con eso, logran cosas maravillosas, porque yo he ido a escuelas donde conversar con esos estudiantes es como, Dios mío, me siento en la mesa de los grandes historiadores y filósofos del país. Caridad, pero ¿no piensa usted que también la diferencia es que antes tuvimos una época, especialmente cuando estaba la Divesco, que llegábamos incluso a la comunidad, que se educaba en la escuela, pero también la comunidad se educa, y entonces pues todo el mundo empieza a hablar de una cultura educativa, tanto el papá, la mamá, el tío, el sobrinito, el bebé, todo el mundo hablando, porque hay una peliculita que están dando en el centro cultural, o trajeron una película y la dieron incluso hasta en la plaza, y ese elemento hay como que retomarlo. ¿Qué usted cree? Completamente de acuerdo contigo, porque es que una comunidad escolar son todos los elementos, una educación holística donde está el papá, el abuelito, el líder comunitario, los líderes religiosos, está todo el mundo.
O sea, para educarnos, ¿cuál es la primera experiencia de comunidad que tenemos nosotros? La familia. Y la segunda, pues la iglesia, los padres, o sea, toda esa relación comunitaria tiene que volverse a abrir. O sea, esos elementos se tienen que dar, como tú bien dices, tiene que darse esa relación dialógica con todos estos elementos que participan en el desarrollo curricular de nuestros estudiantes. El papá, el abuelo, todo el mundo, porque muchas veces también me ha pasado, pero eso es lo que hice aquí, pero yo me tiro a la calle y lo que pasa en la calle es otra cosa. Pues cómo no se mete en la calle para que coincidamos esos discursos, para que seamos coherentes, para que el niño no diga, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué el salón me da esta herramienta y no me sirve para la calle? Porque en la calle tengo que entrarme en las galletas con la gente para poder tener un diálogo, tener una conversación. Yo no sé y ahora que dice usted coloquialmente la galleta o el golpe, yo estuve leyendo en estos días el análisis que se hizo del 2015 al 2018 de cómo está la educación en Puerto Rico, hecho por el mismo Departamento de Educación, y en los problemas sociales el número 1 es las amenazas. Las amenazas, el bullying, las amenazas, o sea, hay un nivel de violencia y de agresión que hace bien difícil, ¿no? Que todos estos contenidos lleguen de la manera que nosotros queremos. Estaba leyendo también un artículo que me envió la poeta y periodista Ruth Merino, que decía que la masa irreconocible, que decía que después de la posguerra ha bajado el nivel de coeficiente intelectual. Hace 20 años. O sea, ¿por qué? Y una de las cosas que ellos hablaban, y entonces me remite al tema de hoy, el idioma. Si tú no tienes un lenguaje adecuado, convincente, para poder primero hablar contigo mismo, porque uno tiene que hablar con uno mismo para poder articular lo que piensa hacia el medio ambiente y la comunidad, pues es bien difícil. Los juntivos, las oraciones para profundizar, pensamiento crítico, no, la cantidad. Al Quijote se escribió y tenía, yo no sé, 15,000 palabras, y ahora se escribió un libro con 500, o sea, tenemos que regresar al origen de las cosas. Como decía también Matos Paoli, somos en la palabra. Eso es cierto. Somos en la palabra. Siempre decía eso y me encantaba. Entonces yo creo que a nosotros nos está faltando también eso. Tenemos que regresar al discurso, a la palabra, al diálogo. Me acuerdo cuando yo iba a la feria de Guadalajara, que me decía siempre Ana Lidia Vega y Olga Noyacari, nos estamos dando un banquete lingüístico. Esto es un baño de palabras, esto es un baño de historia, esto es un baño de arte. O sea, necesitamos otra vez regresar a eso. Yo me he encontrado con situaciones de niños que son violentos y jóvenes, y cuando yo le pregunto, ¿pero qué te pasa? Cuéntame tu historia. ¿Qué pasó? No saben con situaciones de niños que no tienen el discurso para hacerlo. O sea, que hay que regresar a ese principio, a la palabra. Estoy de acuerdo contigo. Quiero comentar que existe una desconexión sobre el currículo educativo y la realidad que vive la gente en Puerto Rico. Mientras exista esa desconexión, nunca vamos a tener un currículo realmente efectivo. También existe una problemática que se llama identidad. Nuestro sentido identitario ha sido pisoteado por nuestros propios gobiernos. Hay unos que quieren que nosotros seamos estadounidenses de Norteamérica y otros que queremos que seamos latinoamericanos y otros que queremos ser absolutamente nada. La falta de un orgullo propio, orgullo identitario de lo que somos y quiénes somos, aceptarnos en la realidad total de la belleza plena de lo que es ser puertorriqueño, nos llevaría a nosotros a sobreponernos a todos estos problemas que enfrenta el país. La década de los 50 y los 60 fue una década de afirmación identitaria, de hacernos sentirnos orgullosos de quienes éramos y saber que podíamos aportar. De hecho, la década de la educación, que fue la 1960-1968, realmente enfatizó
que la educación era el método para salir de la pobreza, pero al mismo tiempo prepararnos para mercadearnos como intelectuales a nivel internacional. Yo creo que esa generación que se formó en esa época, los años 60 y principios de los 70, ha sido una de las generaciones que más ha aportado a nivel internacional, porque por desgracia la mayoría de ellos se tuvieron que ir del país. Ahora bien, mientras no exista un currículo que enfatice lo orgulloso que debemos sentirnos todos de ser puertorriqueños, no se va a controlar la violencia, porque la violencia es odiarnos a nosotros mismos. La guerra es contra lo que somos, quiénes somos y cómo nos manejamos en una sociedad que está en constante cambio y en una crisis de valores increíble. Mientras no se trabaja en esos problemas, nuestro sistema va a continuar en decadencia y nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores son los grupos más afectados de esta desorientación. Creo que una de las mayores contribuciones del programa En la Punta del Agua, una de las mayores contribuciones del trabajo que tú has hecho, es crear sentido identitario, reforzar el orgullo patrio y decirnos a los puertorriqueños: somos bellos, somos hermosos, somos inteligentes, aportamos al mundo y al mismo tiempo nos aportamos a nosotros. A la larga, cuando nosotros escribamos sobre Caridad Sorondo Flores en el futuro, yo creo que esa es la temática que vamos a enfatizar. Dentro de todo tu trabajo, el verdadero legado tuyo ha sido la reafirmación identitaria, la afirmación de nuestro idioma como bandera de identidad y al mismo tiempo aceptarnos como comunidad con la gran diversidad de pueblo que tenemos. La colección de En la Punta de la Lengua, la colección de los trabajos de gente como tú y de otros grandes cineastas y personas que están gestando cultura, es prioritario rescatarlo y llevarlo a las comunidades. No que se queden en la televisión, no que se queden en las salas de cine. Y yo creo que lo que se hizo con la película de Doña Inés, que fue maravilloso, que se visitaron los diferentes pueblos de la isla, eso fue un trabajo exquisito. Y los diferentes programas que se han llevado a las comunidades, porque hay que volver a la comunidad, a la base, a sentir a la gente. Me acuerdo cuando existían las bibliotecas rodantes que iban por los campos y le prestaban libros a las personas. Me acuerdo cuando iban las películas a los barrios y se presentaban las películas, ¿verdad? Sí. Y esto hace ya 50, 60 años, pero fue efectivo porque formó una nueva nación, que nosotros tenemos que volver a esa raíz. Sí, recuerdo yo un comentario que le hice a Aida hace unos días, y era que cuando se criticó a la gente que bailó frente a la catedral durante las protestas del verano del 19, el perreo combativo, me acordaba yo de Abad y la Sierra, que en su escrito del siglo XVIII condena los bailes de los negros que eran muy sensuales frente a la catedral. Y digo yo, del siglo XVIII para acá no hemos cambiado mucho, seguimos combatiendo y seguimos mandando mensajes frente a la catedral diciendo: somos puertorriqueños y nos expresamos como mejor nos sentamos. Eso es así. Y creo que el trabajo de Caridad Sorondo todavía está comenzando. Queda mucho trabajo por hacer. Y estoy consciente de que todos los días tienes un nuevo proyecto y continuarás. ¿En qué estás trabajando en este momento, Caridad? ¿Hacia dónde va Caridad Sorondo en este momento? Tengo la serie esa que te dije que estamos haciendo sobre Román Valdoriotti de Castro, pero en relación a lo que me estabas contando, de ese sentido identitario, de quiénes somos y sentirnos orgullosos de eso. Yo estuve en Chile y si la Hemeroteca me hicieron un reconocimiento y presentaron diferentes trabajos que yo hice: La Ruta del Quijote, el de Antonio Escarmeta, el de Gabriela Mistral, que también fue un premio Emmy, también fue una historia muy bonita, porque a través de Gabriela Mistral yo conocí a Inés María Mendoza, porque ellas tuvieron una relación epistolar por más de 20, 30 años. Cuando Gabriela Mistral llega a Puerto Rico, quien la va a recoger es Inés María Mendoza y Pedro Albizu Campo. Inés era la joven maestra de 19 años y Gabriela Mistral le dice: llévame al bosque de Puerto Rico, y le empieza a nombrar las flores, la fauna, todo. Entonces Inés escribe todo eso y ella dice: yo empecé a amar mi país
porque lo podía nombrar. Volvemos otra vez al valor de las palabras. ¿Cómo se llama una flor? ¿Cómo se llama un camino? ¿Cómo se llama una piedra? Eso te hace sentirte dueño de eso, ¿no? Y entonces cuando cuando terminé el documental de Gabriela Mistral, que ya yo me había enamorado de Inés María Mendoza porque me leí las cartas entre ellas dos, yo no sabía quién era Inés María Mendoza, porque es que vuelvo y digo, ¿dónde uno se entera de estas historias, no? Y entonces yo me enamoré de Inés María Mendoza y yo decía, pero esta mujer tan extraordinaria, todo, o sea, como pensaba lo que escribió, ella fue parte de la reforma educativa de la época de Vasconcelos en México, en la década del 30, con Gabriela Mistral, Pedreira y todos estos escritores nuestros. Fueron convocados a que ellos también trabajaran esta reforma latinoamericana y el gran planteamiento, volviendo a la sugerencia de Aida y a lo que sugiere Félix, era hacer bibliotecas en cada pueblo, 3 o 4 bibliotecas. Lectores, si no había quien, no sabían leer y escribir, pues teníamos lectores que le leyeran a la gente, enamorarlos a la historia. Tú llegabas al pueblo que tenían más cultura universal que cualquier profesor universitario, pues habían leído todos los clásicos europeos. O sea, eso fue parte de la gran aportación que hizo también esa generación nuestra de la década del 30, la reforma latinoamericana, que estaba comandada por Vasconcelos y Gabriela Mistral, que en ese momento era embajadora en Chile. Entonces, cuando yo hice el documental, la película documental sobre Inés María Mendoza, que lo presentamos en los cines también, estuvo un rato en los cines para mi sorpresa, la gente al final aplaudía y se emocionaba. Yo iba a veces, me sentaba en la parte de atrás para ver la reacción de la gente. Y había una señora que aplaudía y empezaba a llorar y me decía, yo era una de esas nenas descalza, que yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Y tengo un doctorado gracias a esa generación que apuntó a la educación de Puerto Rico, que los pueblos no evolucionan sino solo a través de la educación. Y una estudiante mía de María Reina, que escribió una carta muy hermosa donde decía, la voy a compartir, luego se las envió, que yo quiero hacer una máquina gigante para que el mundo completo vea lo bello que es ser puertorriqueño. Qué lindo. Lo maravilloso que es ser puertorriqueño. Y empieza a narrar lo que para ella es lo más valioso y más significativo de la pieza documental, pero sobre todo era eso, como tú dices, Félix, lo hermoso, importante que es ser puertorriqueño, ese reconocimiento personal de su identidad, de quién ella era, y ser mujer, porque también hay una reivindicación de lo importante que es ser mujer y lo que logramos las mujeres, porque hemos logrado más que en la década del 30, que empezamos a votar. Ahora hemos logrado muchas cosas, tenemos que lograr muchas más, por supuesto. Pero bueno, lo que dice Félix, además de que me da muchas ganas de llorar y me conmueve, porque yo amo a mi país, amo a mi gente. Yo te diría que, como siempre digo en todos los foros internacionales, somos el mejor país del mundo. Con todo en nuestro contra y seguimos siendo puertorriqueños, amamos nuestra lengua, nuestra cultura. Un verde luz nos conmueve a todos y nos une a todos, no importa de qué partido tú seas, pones la mano en el corazón y te conmueve. Y yo creo que eso nos hace grandes. Cuando hice el documental sobre José Martí, me decía Roberto Fernández Retamal, el gran Roberto Fernández Retamal, fundador de la Casa de América, poeta, escritor. Cuando lo empecé a entrevistar, me dijo, Caridad, yo antes quiero aclarar que yo tengo que decirle que ustedes los puertorriqueños se han ganado toda nuestra admiración y respeto, porque ustedes tienen el enemigo dentro y ustedes le han ganado al enemigo, porque ustedes hablan español, ustedes aman su cultura y eso para nosotros es el gran ejemplo. Yo no sé si ustedes los puertorriqueños saben eso, que nosotros Latinoamérica y Cuba pensamos así de ustedes. Así que yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer. A veces tenemos que retomar lo que hemos hecho muy bien, regresar a eso. Yo digo que empecé un documental sobre el medio ambiente y la naturaleza, y de caminar hacia el futuro es regresar a la tierra. Pues caminar hacia el futuro hay que regresar a nuestra historia, a nuestros escritores, a nuestras palabras, a lo que somos, que es maravilloso. Caridad, una de nuestros internautas, la doctora Nancy Santiago Capetillo, además de enviarle un saludo, le hace una pregunta. ¿Cómo piensa que podemos romper con la inercia creada con la pandemia?
Mira, la pandemia tiene sus pros y sus contras porque un poco nos ha regresado a nuestro mundo interior, ¿no? Nos ha puesto a repensarnos, nos ha puesto a leer, por lo menos yo que soy lectora ahora pues he leído mucho más, a conectarnos con muchas otras cosas y con mucha otra gente. Yo creo que aquí hay que abrirnos al diálogo y atrevernos. Porque también a veces decimos, no doy el paso porque a lo mejor me rechazan, no doy el paso porque me van a decir que no, no doy el... Mira, dalo, si te dan 10, no, pues vuelve y otra vez. O sea, yo siempre digo, como la causa es buena, no me canso de tratar. Y trato hasta que lo logremos. Así que yo creo que es un poco, da tú el primer paso, toca esa puerta, llama, Atrévete. habla, expónete. Tú sabes, hay que exponerse, hay que decir, yo quiero esto, ¿quién se junta conmigo? Miren, cuando después de la pandemia yo empecé a colaborar, ¿no?, con la reconstrucción del país, me junté con mucha gente maravillosa, con suministros y todo eso, cuando decidimos hacer la Casa Semilla, con uno de los que se nos unió, que es mi gran amigo, que yo quiero y respeto mucho, lo acaban de declarar humanista del año, el arquitecto Edwin Quiles, que es un hombre maravilloso. Yo dije, bueno, yo nunca he hecho esto, pero pues lo voy a hacer. Empecé a tocar puertas, a llamar gente. Mira, yo pensé que iban a llegar 5 o 10, llegaron como 200 personas. A veces no sabemos cuándo es que la gente necesita que tú lo toques y que lo motives y que lo muevas para hacer algo. Y yo decía, yo me asusté cuando vi tanta gente y cuando vi la convocatoria, o sea, la gente se sumó, se unió, creyó. Hicimos la Casa Semilla, que es una experiencia maravillosa para un maestro retirado que había perdido su casa después del huracán y FEMA no le quiso dar un centavo. Sus estudiantes lo reconocieron, lo rescataron y nos pidieron ayuda. Y a mí nos unimos todos, de San Juan, de Mayagüez, mis rotarios de Mayagüez, que son unos ángeles, mucha gente. O sea, ustedes se sorprenderían de la cantidad de gente que uno toca, que uno piensa que no, que están esperando ese llamado. Ay, yo pensaba igual que tú, pero no me atrevía por tal cosa, porque yo no. No. O sea, yo en ese sentido soy atrevida. Como decía Emilio Díaz Balcarce, Caridad es una provocadora cultural, no me decía gestora cultural, sino provocadora cultural. Pues tengo que provocar, alborotar, porque si no, o sea, las cosas no ocurren, o sea, hay como un miedo, hay una inercia, una inseguridad. Tenemos que romper eso, en lo poquito que cada cual puede hacer y dar, se crea un mucho muy grande que crean cosas maravillosas. Así que en eso concurro contigo, pero también tengo que añadir que la experiencia latinoamericana y europea y en Estados Unidos, ¿verdad?, refuerza mucho el trabajo de lo que hacemos en Puerto Rico. Cuando nosotros tenemos el privilegio de compartir con esta genialidad que nos une un idioma, que nos une una cultura, ¿verdad?, que nos motiva una misión de transformar Latinoamérica y transformar nuestra gente, encontramos unas similitudes a través de todo el continente. Y eso nos sirve de motor porque nos reconocen nuestra aportación. Además, nosotros nos encontramos con puertorriqueños en posiciones claves en diferentes países, aún sin pensarlo, porque hay puertorriqueños en Raimundo y todo el mundo, y personas que definen la cultura en estos países que nosotros desconocemos y que los conocemos cuando visitamos estos países o a través de amigos, y ese gran intercambio de la palabra que es importante para conocernos. Yo hice un programa que, perdona que te interrumpa, yo hice un programa que lo titulamos El idioma es nuestra mina de oro. Pues como el idioma es una mina de oro. Tuvimos a José Luis Vega, el presidente de la academia, estuvimos en un colegio de Aguadilla que se va a dar una polémica de unos niños que estaban exigiendo que se trabajaran los textos en español, y yo traje la polémica de Inés María Mendoza, la masacre del niño puertorriqueño que se le estaba enseñando un idioma que no era el suyo. O sea, ese programa abrió tantas vertientes. Entonces yo le preguntaba a la gente, mira, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es la palabra que te emociona más? ¿Cuál es la palabra que...? Y si tú, mira, les recomiendo que vean ese programa porque quedó muy lindo y emotivo, y la gente
decía, yo no había pensado en eso, wow, pero cuando yo oigo esta palabra, entonces hay como que la palabra es la conexión con la emoción, con el sentimiento, con el hacer, con el moverse, con el soñar, con el imaginar. Y yo creo que el idioma nos regala todo eso. Bueno, todos conocemos el gran texto de Pablo Neruda, de que se lo robaron todo, se lo llevaron todo, pero nos dejaron las palabras, ¿no? Que claro, es el oro más valioso. Así que yo creo que tenemos que regresar al principio, atrevernos a caminar. Tenemos un mundo muy grande que nos quiere y nos admira. Yo me quedé sorprendida en Chile cuando ese reconocimiento de esos documentales, esas películas, que un muchacho, me acuerdo, cineasta, me dice, pero es que tú dices que Puerto Rico son solamente 3,5 millones, pero es que yo pensé que ustedes eran un continente. Yo me quedé de verdad. Sí, porque es que ustedes han hecho tantas cosas y tienen tantos artistas, Ricky Martin, esto, lo otro. O sea, yo pensaba que nosotros éramos un continente, ¿no? De 3,5 millones. Sí, de verdad que los puertorriqueños somos valiosísimos. Somos un país extraordinario. Los políticos es otra cosa. Yo no me meto con ese tema porque son terribles. Pero yo creo que hay que regresar a desarrollar una autoestima personal, colectiva, para movernos a donde queremos movernos todo como país. Más allá de las ideologías políticas, pues yo no me meto en eso. Mi partido es el partido de los puertorriqueños, ¿no? De justicia social, de igualdad, de bienestar para todos y caminar en conjunto con una visión, ¿no? Que nos haga cohesivos y que nos dé un sentido de pertenencia y de seguridad y de lo que soy, de lo que queremos hacer. O sea, yo creo mucho en mi país, creo mucho en mi gente. Y tenemos el mejor país del mundo. Saramago me decía que yo era la novia de Puerto Rico. Él no me presentó con otra cosa. Él decía, bueno, Caridad Sorondo, ella es la novia de Puerto Rico. ella viene aquí a presentar. Bueno, la biblioteca de Saramago tiene libros de René Marqués, de Luis Rafael Sánchez. Yo le llevaba libros a todas estas bibliotecas internacionales para excelente. Que los escritores. Caridad, por acá tenemos un saludo de Daniel Nina y también te envía un comentario que dice que se debería hacer una serie para que den nuevamente los 17 años de la punta de la lengua. No sé, si que se atreve y que le gusta ser innovadora, le lanzamos ese reto que le envía Daniel Nina, que cómo podría repetirse esa joya de la punta de la lengua, o con otro canal, o repetirlo en el mismo canal del gobierno, Canal 6. ¿Qué usted cree? Mira, te comento que yo regalé a las 17 temporadas en el archivo histórico, están allí. Okay. Yo se las regalé al archivo histórico para que el país de todo Puerto Rico y la gente que venga del extranjero pueda ver nuestra serie. Se está retransmitiendo en el Canal 6, creo que a las 11 de la mañana. Y ahora van a hacer, creo que un canal en línea, y creo que algunos episodios se van a repetir también. Pero yo quiero contarles cómo yo conocí a Daniel Nina. Lo conocí en un avión de regreso de España. Él venía de África y yo venía de Barcelona. Yo estaba haciendo la ruta del Quijote. Y él estaba en sus proyectos internacionales también. Una persona que quiero, aprecio y admiro muchísimo. Eso es para ti, Daniel. Así que nada, vamos a conspirar juntos para seguir haciendo cosas. Yo me sumo en el afecto, Daniel, con la diferencia de que él fue a conocerme a mí. Son cosas increíbles de la vida. Miren, ya casi estamos terminando, pero no queremos finalizar este programa de hoy sin que Caridad nos hable un poquito. Y ustedes saben que mi amor por la historia está afiliada siempre a mi querido pueblo de Calley, y sabemos que Caridad tuvo una afinidad con un gran callellano como fue José Ramón Piñero León, y ella ganó un premio con el nombre de él. Así que nos gustaría que como comentario ya casi final, pues nos pueda comentar la importancia de un callellano allá en España. Mira, te tengo que decir que lo quieren muchísimo en España. Para mí fue un privilegio conocerlo. Me regalaron todos sus libros. Yo conocía sus artículos periodísticos, pero no sabía que era escritor también de cuentos. Escribe unos cuentos costumbristas, contando nuestra historia, que me parecen
maravilloso y me dio mucho orgullo y privilegio porque el premio me lo dieron en el Instituto Español, donde estudió Segundo Ripperby, Valdoriotti, todos nuestros grandes próceres. Así que para mí fue una experiencia emocionante y múltiple, pero sobre todo reconocer el gran amor y aprecio que le tienen a tu compatriota callellano, porque allí todo el mundo lo significa muchísimo. El presidente de la Asociación de Traductores Europea hizo una semblanza de él extraordinaria, así que yo te diría que para mí fue una gran alegría, una bendición que un puertorriqueño tuviera ese reconocimiento en España y que a su vez nos abriera espacio a que los puertorriqueños que estamos haciendo cosas por nuestro país, por dar a conocer a nuestro país, darle visibilidad, él creara este premio para que nosotros nos pudieran conocer, ¿no? Y nosotros seguir hablando de Puerto Rico. Y yo creo que él lo logró. José Ramón Piñero. Hemos finalizado, se nos acabó el tiempo, pero vamos a terminar con una frase de la misma Caridad. Dice, sin historia no hay futuro. Así que eso es un reto. Tenemos que seguir rescatando y dando a conocer nuestra historia. Así que nos vemos el próximo mes, el cuarto domingo del mes de mayo. Gracias a todos por sintonizarnos y recuerden, compartan. Muchas gracias, Caridad.